Muy bien, seguimos y hoy nuestra pequeña clase es sobre las sílabas en hebreo. Muy bien. Nuevamente nos vamos a ayudar de lo que conocemos de nuestro idioma en español. Y dice que las sílabas son o es una unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos. Tenemos sílabas tónicas, es decir, la que se pronuncia más fuerte o donde está el acento. ¿No? Por ejemplo, la palabra mamá, en la última sílaba está el acento, esa es tónica. Y tenemos las sílabas átonas, que son el resto de las sílabas. Nuevamente, en el caso de la palabra mamá, la primera ma es la sílaba átona y la segunda ma, que es donde está el acento, donde está la tilde, es la sílaba tónica. Perfecto. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. La palabra barco tiene dos sílabas, barco. Esta sílaba es la sílaba tónica porque aquí está el acento. Esta sílaba es la sílaba átona porque ahí no está el acento. En la palabra templo, templo, aquí está, son dos sílabas. La sílaba tónica es donde está el acento, la sílaba átona es donde no está el acento. Muy bien, seguimos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo, supongamos que estamos escribiendo al estilo del idioma, del lenguaje hebreo, pero vamos a escribirlo con letras en español. Tenemos solo las consonantes, ¿no? Porque en hebreo tenemos solo las consonantes. Tenemos una B, una R, esta sería una sílaba, y tenemos una C. Y recuerden que lo hacemos así porque en hebreo se lee de derecha a izquierda. Tenemos una A y tenemos una Sheva aquí. Acá tenemos una O y, como habrán visto algunas veces, las palabras, las sílabas terminan con una consonante que no tiene ninguna vocal debajo ni al lado, nada. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la enseñanza, cuando una Sheva no está al principio, cuando no está al principio, como en este caso barco, la Sheva va a indicar que esta es una sola sílaba. Ya lo vamos a ver en hebreo. Una sola sílaba. Por lo tanto, esta sílaba no suena. Digamos, esta Sheva no suena. No es como dijimos que en este caso suena como E. Ya vamos a ver la siguiente palabra. Esta es una sílaba, bar. ¿Y cómo sé que esta es una sílaba en hebreo? Porque aquí tengo una Sheva. Esta es la siguiente sílaba, ko. Tenemos una C y una O. ¿Y cómo sé que esto es una sola sílaba? Porque aquí hay una consonante sin ninguna vocal debajo. Vamos a la siguiente palabra, la palabra templo. Tenemos una T, tenemos una M, tenemos una P, una L. Aquí tenemos una O y aquí tenemos una Aleph. Muy bien. Entonces, en este caso, ponemos la Sheva al principio y suena como E. Por eso aquí dice tem. ¿Cómo sé que en esta sílaba, que esto es una sílaba? Porque debajo de la M no hay ninguna vocal. Entonces, una sílaba, una sola sílaba. Tem. Plo. Plo es una sola sílaba. ¿Cómo sé que esto también es parte de la sílaba? Porque no hay ninguna vocal debajo. Tenemos dos sílabas. Ahora sí, vamos al hebreo. Aquí está lo mismo que hemos estado viendo, Salmo 1, verso 1. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar las sílabas. Aquí tenemos una sílaba. ¿Por qué? Tenemos una A y una Shin. Una A y una Shin. Ash. Esta Sheva no suena y me indica que es el final de la sílaba. Es decir, esta es una sola sílaba. Ash, re. Aquí tenemos una resh y una e. Y esta yod no tiene ninguna vocal debajo. Entonces, es parte de esta sílaba. Ash, re. Antes de seguir, déjeme decirle que, como dije en alguno de los videos,
Estos precisamente son los momentos o las explicaciones en donde los que están aprendiendo hebreo se quedan. Ya no quieren más, no quieren extender su capacidad de aprendizaje. Pero no es nada complicado, no es nada complicado. ¿Ok? Seguimos. Tenemos G y A. A. ¿Por qué digo que esta es una sola sílaba? Porque aquí la siguiente consonante ya tiene una I debajo. Entonces esto ya no es parte de esta sílaba. Esto es una sílaba A y esta es otra sílaba, Ish. ¿Por qué digo que esto es una sílaba? Porque tengo la Aleph con una I, con un Hirik de hecho, que no es importante el nombre, es una I. Tenemos una Yod y tenemos una Shin. Pero debajo de estas no hay ninguna vocal. Entonces, todas estas letras forman parte de una sola sílaba. A, Ish. Ash, Rey. A, Ish. Seguimos. Nuevamente tenemos una sola sílaba con la A. Aquí tenemos una Sheva que nos indica que es el principio de la célula, de la sílaba. Y ya vamos a ver otras reglas de la Sheva, pero después. A. ¿Y por qué digo que esta es otra sílaba? Porque aquí tenemos una Shin con un segol debajo, con una E debajo. Entonces son dos sílabas diferentes. Asher. Aquí tenemos algo interesante. Tenemos una Lamed con una O y tenemos una Aleph. Recuerden que les decía acá que a veces tenemos así, una sílaba donde están las consonantes y una Aleph que no tiene ninguna vocal debajo. Entonces, esto es Lamed con O, Lo, y aquí tenemos una Aleph que no tiene nada debajo, ninguna vocal, entonces es una sílaba. Seguimos. Ash, Re, A, Ish, A, Sher, Lo. Y así podemos seguir sacando las sílabas del texto. Para terminar, voy a dejarles una foto de esto también. Para terminar, si tú te vas al enlace que estamos proponiendo en los videos en YouTube, vas a poder encontrar las imágenes de los textos del Salmo 1. Y aquí yo ya he separado las sílabas para que te sea más fácil la pronunciación sílaba por sílaba. He dejado solamente para poder trabajar aquí en el video. Vamos a ver, podemos hacer esto. Ya, aquí está. Listo. Entonces, aquí tenemos, mira, Lamed con una E debajo es una sola sílaba, Le. ¿Por qué digo que es una sola sílaba? Porque no tiene, porque la consonante que está al lado, la Sade, ya tiene una I, es otra sílaba. Es otra sílaba. Y aquí tenemos una Yod y una Mem final. No tienen vocal debajo. Entonces, todo esto es una sílaba. Le, sim. Le, sim. Ahí está. Bueno, como siempre les digo, practiquen despacio, repasen, estudien y poco a poco vayan. Si ustedes siguen todas las indicaciones que les he dado, video por video, tengan la certeza. Yo he visto muchísimos métodos, he estudiado muchísimos métodos para llegar a desarrollar mi propio método que yo sé que funciona y yo sé que con el que puedes llegar a leer hebreo. Bueno, que les vaya muy bien, practiquen, nos vemos.